Debemos comprender que el mensaje de El Camino Infinito no es para darle al mundo una enseñanza nueva, sino para darle al mundo una experiencia. El Camino Infinito es verdaderamente una experiencia de Dios, una experiencia del Cristo. El Camino Infinito no son sus escritos, conferencias ni clases. Estos son solo los medios que nos conducen a el Camino Infinito, pero el Camino Infinito en sí mismo es la experiencia de Dios. Meditando acerca del tema del desierto y el agua, un día se volvió muy claro para un estudiante serio, que hablar o pensar acerca del agua, no aplacaría su sed. Incluso ver o tocar el agua tampoco la aplacaría. Solo bebiéndola y así experimentando el agua, se aplacaba la sed. Casi desde un principio me he dado cuenta que no importa cuál verdad apliquemos, ni cuánto sepamos acerca de la verdad no es una acción sanadora. Lo que sabemos de la verdad es simplemente un paso que conduce a cierto estado de conciencia, y ese estado de conciencia es la acción sanadora. Cuando uno no conoce la letra correcta de la verdad, es muy difícil adquirir el espíritu o conciencia que conduce a la experiencia verdadera de Dios. Por lo tanto, la lectura y el estudio sincero de la letra de la verdad son los pasos para abrir la conciencia hacia la experiencia final. Y cuando esa experiencia tiene lugar, rápidamente se revela y manifiesta la vida armoniosa. Resulta esencial que comprendamos la naturaleza de Dios. A menos que conozcamos la naturaleza de Dios, no habrá forma de conocer la naturaleza de la verdadera oración, porque orar es la vía que conduce a Dios, y por medio de la oración es que hacemos nuestro contacto con Dios. Por medio de la oración y la comunión es que alcanzamos la experiencia de Dios. Si oramos y nuestras oraciones no son respondidas, podemos estar seguros, como dijera Santiago, que es debido a que hemos estado orando mal. Si hemos estado orando, es decir, conociendo la verdad, y no hemos llegado a la demostración de la armonía en nuestra experiencia, al menos debiéramos ser honestos con nosotros y admitir: he estado orando mal, no he orado correctamente, no he sabido cómo orar. Si hacemos tal admisión, seremos capaces de dar el siguiente paso y decir: y es debido a que no conozco a Dios. Si yo conociera a Dios, sabría cómo orar. Ahora bien, ¿qué es Dios? Si en nuestra meditación hemos considerado la pregunta, ¿qué es Dios?, seremos finalmente conducidos al secreto de la oración, y cuando hayamos alcanzado la oración, meditación o comunión correctas, seremos llevados a la experiencia de Dios, la cual es un paz, aquíétate, para toda forma de error que alguna vez nos haya tocado. Por cierto que el permanecer en la experiencia de Dios, evitaría que nos afectaran cerca del 90 y tantos % de los problemas del mundo, y lo poco que pudiera afectarnos se resolvería rápidamente. La meditación es una de las enseñanzas verdaderamente importantes en el mensaje de El Camino Infinito. Sin embargo, muchas personas luego de 1 año o 2 de estudio, todavía no saben cómo meditar. Hay estados y etapas de meditación, tal como hay estados y etapas de oración, así como de la conciencia sanadora. Me gustaría compartirles ahora una forma fácil de meditación, la cual en y de sí misma, conduce a un sentido superior de oración del que hayan conocido con anterioridad. Por todos estos escritos ustedes encontrarán varios ejemplos de meditación. La razón es que el que se da ahora pudiera no ser necesario dentro de 1 año, en tanto que posteriormente otros ejemplos de meditación pudieran resultar más adecuados para ustedes. De esa manera ustedes progresarán de un estado a otro, hasta que alcancen la forma superior de meditación, en la cual se prescinde de todo pensamiento. El primer paso en la meditación es ponerse cómodos físicamente. Siéntense erguidos, la espalda recta, los pies colocados firmemente sobre el piso, las manos relajadas sobre el regazo, y respiren con naturalidad. No hay nada oculto ni místico para lo anterior, sino que se trata de algo muy simple. Cuando el cuerpo está completamente cómodo, uno deja de estar consciente de él. En cierto sentido es como poder estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, presentes con la verdad. A partir de ahí pueden ir al tema: ¿qué es Dios? Ustedes ya cuentan con cierto concepto de lo que Dios es, derivado de sus lecturas, aunque dicho concepto bien pudiera provenir de alguien más. En esta meditación ustedes no están interesados en el concepto que otro abrigue acerca de Dios. Solo están interesados en preguntarse: ¿qué es Dios?, para recibir la respuesta desde Dios. El reino de Dios está dentro de ustedes, por lo tanto la respuesta debe venir desde dentro de su propio ser. Una vez que hayan hecho la pregunta, adopten una actitud para escuchar tal como si estuvieran esperando escuchar una respuesta.
Mientras esperan, los pensamientos llegan como asaltos, así que denles la bienvenida. Esos pensamientos pudieran estar de acuerdo con la respuesta, aunque no necesariamente, porque serán individuales con cada uno de ustedes. Pronto llegará el concepto de que Dios es vida, no solo porque la Biblia y los libros de metafísica lo digan, sino porque está claro en sus propias mentes que sin vida, no habría nada en el mundo. Así que si Dios está manifestado de alguna manera, debiera ser como vida. En el momento en que este pensamiento llegue, comiencen a pensar acerca de la vida del hombre, acerca de su vida. Si fueran padres, pensarían en cómo esa vida se convirtió en la vida de su hijo. Justo ahí comiencen a ver, pero un momento, yo no le pude haber dado vida a ese niño. Yo no sé cómo impartir la vida. Así que, ¿cómo se impartió la propia vida a mi hijo? Pronto comprenderán que hubo una actividad dentro de la madre, por lo que la madre fue solo el vehículo. Ustedes pudieran tener más pensamientos acordes con lo anterior, y finalmente comprenderán que los árboles están viviendo, las flores están viviendo, los peces y las aves están viviendo. Acabamos de decir que Dios es vida. Entonces aquello que llamamos árboles, el canto del ave y la fragancia de las flores, todo eso es Dios, Dios expresándose a sí mismo. Continuando con la expansión de la meditación, vean que una semilla, a menos que sea plantada en la tierra, no brotará, permanecerá solo como semilla. Siempre y para siempre permanecerá como semilla hasta que la vida, actuando sobre ella, despierte a la vida interior. De nuevo vean ahí la vida, y comprendan que eso es Dios. Dios, impregnando los elementos de la tierra y actuando sobre la semilla, produce fruto según su género. Ustedes contemplan el universo, la luz y el calor del sol, el brillo de las estrellas, lo encerado y pálido de la luna, los planetas, la formación de las nubes, y una vez más alaban a Dios. Están vivos, vivos, vivos. Dios es vida. Los cielos declaran la gloria de Dios. Y el firmamento muestra las obras de sus manos. Todo está revelando al mismo Dios. Dios está anunciándose a sí mismo. Cuando miran alrededor hacia la infinitud de las formas de las flores, de los frutos, de los árboles, del follaje, a la infinitud de la vida en el universo, repentinamente se dan cuenta de la naturaleza de la oración, y piensan, espera un minuto, todo esto existe sin que nadie ore por ello. Esto existe como la actividad del mismo Dios, sin intervención, petición ni afirmación humana alguna. Y yo he estado orando por todo esto, por provisión, belleza, armonía, siendo que aquí ha estado. Son Dios, el mismo Dios, no algo separado ni aparte de Dios. Son la misma vida, y todo esto está aquí. No pasará mucho tiempo antes que entiendan que la oración es el reconocimiento de que la vida ya es, y que Dios es esa vida, independientemente de la forma como aparezca, y que no requiere de ninguna oración, ni en el antiguo sentido de petición, ni en el sentido actual de afirmación. Comenzarán a ver que la oración es esta meditación, consideración y reconocimiento silenciosos de Dios, como el origen de todo cuanto es. Al reconocer a Dios como la vida verdadera que se escucha en el canto del ave, como la vida verdadera en la fragancia de las flores, comenzarán a entender la omnipresencia, y a comprender que la oración es el reconocimiento de la omnipresencia de Dios, como la vida de toda forma. En esta meditación ustedes pudieran pensar solo en Dios como vida, pero en alguna futura meditación podrían ser impactados con el hecho de que las aves y los peces estén siendo alimentados, tal como las flores y los árboles son alimentados con lluvia, sol y con las sustancias de la tierra, y entonces decir, ¡ay, Dios es amor!, no debido a que Juan lo dice en las escrituras, sino porque es evidente que Dios no solo es la vida de los árboles, flores y aves, sino que Dios es amor, porque Dios los alimenta y sustenta. Dios no solo está creando, sino también mantiene, sustenta, alimenta y protege. Pudieran pasar horas viendo la naturaleza de Dios como amor apareciendo en este universo visible. Otro día en su meditación, podría llegarles la comprensión de que cuando plantan un coco, obtienen un árbol de cocos. Cuando plantan una papaya, un papayo. Cuando plantan una piña, obtienen piñas. Y entonces así sabrían que Dios es ley. Dios es ley, y no hay excepciones a la ley de Dios. Lo blanco produce lo blanco. Lo negro produce lo negro. Y la combinación de blanco y negro produce una combinación de blanco y negro. Esta es la ley. Así se darían cuenta que no necesitan proteger nada ni a nadie, porque la ley de Dios es la protección para su propia creación.
Dios es la causa primaria de todo, y eso hace que todo cuanto es, sea la verdadera imagen y semejanza de Dios. Dios es quien mantiene, y Dios es la ley para su propia creación. Ese entendimiento particular constituye una forma de oración elevada y efectiva. Puesto que Dios es la vida de todo, y la vida de Dios es eterna e inmortal, se deduce que todo cuanto es eterno e inmortal. Dios es amor, manteniendo y sustentando su propia creación. Dios es ley, la ley de eternidad e inmortalidad. Dios es la verdadera ley de salud, armonía, totalidad, santidad y perfección. Dense cuenta, la meditación es verdadera oración, y la oración es meditación. Tal como un grano de arena no constituye una playa, vean así que he tocado solo la superficie del tema de la meditación. Ustedes podrían continuar año tras año con la misma pregunta: ¿qué es Dios? Y en cada meditación recibir una respuesta diferente, y con cada respuesta vendrá un concepto nuevo y superior de oración. Algún día, mientras mediten y consideren esta idea, ¿qué es Dios? Entendiendo ahora la naturaleza de la oración, de repente pudieran encontrar que ya no pueden pensar más. Entonces es que habrán llegado al final del pensar acerca de Dios y la oración. Entonces se sentarán ahí, tranquilos, en paz, sin más pensamientos, sin más preguntas, sin más respuestas, tan solo en paz. El pensamiento se habrá aquietado, el oído interno se habrá abierto, y un suspiro largo y profundo como señal de alivio o como un sentido de liberación, pudiera surgir. Es como si se hubieran escapado de algo, como si hubiera caído una carga de sus hombros. En ocasiones será como liberar aire desde dentro de los pulmones, en otras como un jadeo corto y rápido. Puede aparecer en formas muy diferentes, y cuando esa liberación o alivio ocurre, estarán tan llenos del espíritu que querrán levantarse de inmediato para llevar a cabo sus labores cotidianas o quizá algún trabajo que hubieran estado posponiendo. Con esa liberación llegará la sabiduría, la guía y la fortaleza divinas, debido a esto. Ese suspiro profundo, ese clic o liberación, fue una experiencia de Dios, la verdadera presencia o actividad de Dios en su conciencia. Pudiera anunciarse de alguna otra forma, pero ustedes lo sabrán por su reacción. Estarán estremecidos. Habrá nueva vida en ustedes. Una conciencia mayor que su individualidad humana. Y sabrán que esta es la presencia y la actividad de Dios en ustedes. Ahora entenderán a Pablo cuando dice: vivo yo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Tendrán una sensación, un conocimiento interno de: esto que estoy experimentando es el verdadero Cristo. Esta es la presencia y el Espíritu de Dios. A través de mí, eso hace todas las cosas. Eso va delante de mí enderezando lo torcido. Eso va delante a preparar un lugar para mí. Eso es el cemento en las relaciones humanas. El amor enlazándonos juntos. La comprensión entre yo y todos aquellos a quienes encuentre. Eso es la guía, la sabiduría y la fuerza para la tarea que debo llevar a cabo. Eso es el poder de curación. Muchos estudiantes de lo espiritual creen que la demostración espiritual es la capacidad para cambiar un cuerpo enfermo en uno sano, desempleo en empleo, personas malas en personas buenas. Por favor, créanme, eso no es la demostración. Esos son los efectos de la demostración. La demostración es esa conciencia de la presencia de Dios, el suspiro profundo, el clic o el sentido de liberación, eso es la demostración. Cuando ustedes la alcancen, la salud, el empleo, la provisión, el hogar, la compañía, todo cuanto sea necesario, surgirá en automático porque esas no son más que las añadiduras. En el mensaje de El Camino Infinito, encontrarán que no podemos demostrar personas, lugares, cosas ni condiciones. Solo podemos demostrar la presencia de Dios, la actividad de Dios en nosotros, la realización de Dios. Cuando hayamos alcanzado esa demostración, todas estas cosas se nos añadirán. Si fuéramos a creer por un momento, que contamos con alguna forma de demostrar salud o riqueza para amigos o estudiantes, seríamos los primeros engañados y ellos los segundos. No tenemos poder alguno para demostrar salud o provisión para nadie, pero podemos demostrar la presencia de Dios. Podemos alcanzar el estar muy callados interiormente, y con paciencia, llegar a un estado de conciencia donde sintamos la verdadera presencia del Dios vivo, en la cual sintamos internamente la agitación y actividad de Dios, donde podamos sentir una liberación tan completa de los temores humanos que nos haga saber que Dios está presente. Eso es todo cuanto podemos hacer.
A partir de ahí, es esa presencia de Dios la que hará cualquier ajuste necesario en la mente o el cuerpo, el espíritu o el alma del amigo o estudiante, y liberarlo de la discordia, la desarmonía o las carencias. Nuestro Maestro, Cristo Jesús, dijo que Él no podía sanar ni alimentar. Yo nada puedo hacer por mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, y yo les digo que nosotros no podemos ir más allá de las demostraciones de Cristo Jesús. Ustedes jamás serán capaces de sanar ni alimentar a las multitudes. Solo podrán demostrar la presencia, poder y actividad de Dios en su propia conciencia, y luego ello, el Padre dentro de ustedes, multiplicará los panes y los peces, sanará a las multitudes, e incluso levantará a los muertos. Ello hará eso. Cada vez que hagan algún trabajo de naturaleza espiritual, oración, comunión o tratamiento, para ustedes, su familia, amigos o estudiantes, por favor recuerden esto. Ustedes no pueden sanar a nadie. Ustedes no pueden alimentar, emplear ni enriquecer a alguien, así que, aléjense de la pretensión. La pretensión pudiera ser Pedro Pérez o María López. La pretensión pudiera ser cáncer o tuberculosis. Pudiera ser pobreza, carencia, limitación o infelicidad. Cualquiera que sea la pretensión, suéltenla. Y dense cuenta que solo hay una cosa que pueden hacer, y eso es alcanzar el reconocimiento consciente de la presencia de Dios. ¿Cómo se alcanza eso? Bueno, hay cientos de formas. Como principiantes, siéntense y solo consideren: ¿qué es Dios? ¿Qué es la oración? Y entonces permanezcan esperando por la respuesta. O en otra ocasión digan: Padre, yo sé que la salud física está hoy aquí y mañana se va. Una persona pudiera tener un corazón perfecto hoy y el año entrante morir de una enfermedad del corazón. Pudiera tener pulmones perfectos hoy, y tuberculosis el año entrante. Así que yo sé que tener un corazón o pulmones perfectos no quiere decir salud. Así que ahora, Padre, ¿cuál es la salud espiritual? Puesto que no hay forma alguna, ni siquiera para ustedes, de imaginar lo anterior, establezcanse de inmediato en esa atmósfera pacífica de receptividad, y cuando la liberación llegue, habrán obtenido esa conciencia, ese reconocimiento de la presencia de Dios. Alguien pudiera venir a ustedes requiriendo apoyo por empleo. Ustedes no son agencia de colocación ni empresarios, así que no hay nada que puedan hacer humana o mentalmente acerca de tal problema. Pero pueden sentarse tranquilamente y darse cuenta: Padre, nada puedo por mí mismo, pero al alcanzar el reconocimiento consciente de tu presencia, la armonía se evidenciará. Así que mediten. No importa si meditan acerca de ¿qué es Dios? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la salud? ¿Qué es el empleo? Siempre y cuando se mantengan meditando sobre alguna idea divina hasta que lleguen al final de ese tema en particular. Entonces se encontrarán en paz. No traten de acallar la mente humana ni traten de dejar de pensar, porque eso es imposible. Nadie ha tenido éxito jamás en ello. Pero al meditar acerca del tema que hayan elegido, la mente humana por su propia voluntad se aquietará, se callará. Si siguieran vagando algunos pensamientos, no se preocupen, no interferirán con la actividad de Dios. Piensen acerca de la idea espiritual en tanto los pensamientos siguen llegando, y pronto descenderá sobre ustedes la paz y llegará la respuesta. Pudiera llegar en un versículo de la Biblia o como una verdad espiritual. Pudiera llegar como una seguridad interior de que todo está bien, o como un sentido de paz y liberación profundas. Por otro lado, pudiera llegar solo como un suspiro profundo o un clic. No habrá duda al respecto, y olvidarán el problema y la solución, y continuarán con sus labores hasta que de repente alguien llame y les diga: tengo un trabajo maravilloso, o me siento mejor, o estoy completamente sanado. Sin embargo, en ocasiones recibirán una llamada y la persona dirá: no me siento mejor. De hecho, me siento peor, así que vuelve a orar. Cuando esto ocurra, no se perturben, tan solo regresen y oren de nuevo. Si el amigo llamase a diario durante un año, continúen orando. Hay buenas razones por las que no todos reciben una curación instantánea, razones que son buenas tanto para el practicista como para el paciente. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, fue con la intención de mostrar el principio de provisión, pero los hebreos fueron incapaces de ver eso. Ellos solo querían ser alimentados. Ustedes pudieran tener un estudiante o amigo, o incluso un miembro de su familia, quien en este momento esté interesado solo en los panes y los peces, en una curación.
pudieran ellos recibir la curación, tal vez muchas, pero el día llegará cuando ellos mismos deberán aprender a demostrar la presencia y poder de Dios en su propia conciencia. En ocasiones una pequeña o una gran demora es buena y necesaria para revelar que no debiéramos ir a Dios por los panes y los peces. Nosotros vamos a Dios por Dios, y cuando tenemos a Dios, se nos añaden los panes y los peces. ¿Cómo se sentirían en relación con un llamado amigo que era amigo solo por lo que podía obtener de ustedes? Pronto perderían el interés en esa amistad. Pero qué gozo dar a un amigo cuando éste no espera que ustedes le den. Lo mismo ocurre con Dios. Qué generoso y maravilloso es Dios cuando lo amamos por Dios, cuando buscamos a Dios por Dios, cuando todo cuanto queremos en la vida es alcanzar la experiencia de Dios. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así jadea mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando meditemos o oremos, debiera haber un solo objetivo, y este debiera ser tener una experiencia de Dios, un reconocimiento, una conciencia de la presencia de Dios. Jamás traten de sanar o enriquecer a otro, sino oren solo para darse cuenta que yo y el Padre uno somos, y cuando hayan obtenido eso, su paciente, si estuvo receptivo y sensible, será sanado. La respuesta a la pregunta, ¿por qué no todo mundo es sanado, y sanado más rápidamente?, yace en la parábola del maestro acerca del sembrador. Cuando no hay profundidad para el amor de Dios ni para la búsqueda de Dios, la semilla no enraiza. Claro que si esta gente continúa regresando, desarrollará una mayor profundidad de fertilidad. La semilla espiritual que caiga dentro de tierra fértil, dará mucho fruto. Eso no significa que deban sentarse siempre a juzgar y condenar, ni tampoco quiere decir que se niegue a ayudar a alguno, sino es tan solo una explicación de la razón por la que tendrán que trabajar más en relación a ciertas personas que en relación a otras. Incluso la tierra árida gradualmente tendrá cierta fertilidad, y deberán trabajar con ella pacientemente. No caigan en la autocrítica ni juzguen a su amigo o estudiante en particular, si no responde enseguida. No es debido a ustedes. No es debido a Dios, ni es debido a la enseñanza. Cuando una persona sigue una enseñanza espiritual con sinceridad, con verdadera integridad, y con el amor de Dios en su corazón, llegará a su meta. Hay suficiente verdad en cualquier enseñanza espiritual como para capacitar al estudiante para alcanzar su objetivo final, más siempre en proporción directa a su propia integridad, lealtad y fidelidad a Dios. Es la aplicación errónea de los conceptos lealtad y fidelidad en relación a un maestro, una enseñanza o una organización, lo que en ocasiones guía hacia el mal camino. Todos pueden alcanzar en esta vida presente un mayor grado de felicidad, totalidad y perfección. Y si la tierra es fértil se puede alcanzar el grado total de místico, o el grado crístico, la filiación divina y espiritual. Cada uno puede obtener cierto grado, y cierta medida bastante buena y armoniosa, pero tengan la seguridad que será de acuerdo a la medida en que comprendan que el objetivo y la intención de meditar, orar y comulgar, es la experiencia de Dios. Así que cada vez que se sienten a ayudar a personas, gatos, perros, aves o plantas, simplemente olvídenlos y digan: todo cuanto busco, Padre, es el darme cuenta de tu presencia. Entonces mediten u oren en alguna de las formas que se les han mostrado, y toda meditación llegará al punto final cuando ya no se orará del todo, donde solo esperarán y dejarán que un sentido de paz los envuelva, culminando en liberación. Esa misma liberación es la presencia que va delante de ustedes para enderezar lo torcido.